Encontré los chats de mi novia dándole instrucciones detalladas a su amiga sobre cómo ponerle los cuernos a su novio e incitándola a hacerlo porque es divertido. Huí de ahí antes de ser la próxima víctima de su diversión. Había una tablet desbloqueada junto a un plato de tostadas frías y lo que leí en la pantalla me hizo cuestionar si vivía con una novia o con un agente doble de la CIA especializada en sabotaje matrimonial. No eran recetas de cocina ni planes para el fin de semana, eran instrucciones detalladas para que su mejor amiga tuviera una aventura sin que el GPS de su celular la delatara ante su prometido. En ese momento, entre el olor a café recién hecho y la traición digital más creativa que he visto, entendí que mi relación era un chiste de mal gusto que apenas estaba empezando su remate. Llevaba 2 años compartiendo mi vida con Valeria, y durante todo ese tiempo, viví bajo la ilusión de que ella era una especie de faro moral para su círculo de amigas. Siempre admiré lo que yo llamaba su sabiduría emocional porque su teléfono no dejaba de sonar con notificaciones de personas buscando consejo, consuelo o una guía mística. Nuestra sala se había convertido, de manera orgánica y silenciosa, en un confesionario constante donde se ventilaban dramas ajenos mientras yo preparaba la cena en la habitación de al lado. Yo había normalizado por completo que mi novia fuera el oráculo oficial de la ciudad, asumiendo que su disposición para escuchar nacía de una empatía profunda y genuina hacia las almas perdidas que la rodeaban. Me sentía orgulloso de estar con alguien tan equilibrada que podía sostener el peso de los problemas de los demás sin despeinarse ni perder la sonrisa. Sin embargo, la realidad decidió darme un bofetón de lucidez la tarde que Valeria dejó su tablet abierta sobre la isla de la cocina mientras se duchaba. Lo que empezó como un vistazo accidental para ver la hora terminó siendo una inmersión profunda en un hilo de mensajes de Telegram con su mejor amiga, Sofía. No se trataba de una charla de apoyo emocional ni de un hombro para llorar, era un manual de operaciones encubiertas redactado con una frialdad casi militar. Valeria le estaba explicando a Sofía, paso a paso, cómo engañar a su novio utilizando lo que ella llamaba coartadas de bienestar. Las sugerencias incluían desde descargar aplicaciones de meditación para ocultar chats prohibidos bajo nombres de mantras, hasta programar falsas clases de yoga en horarios donde Sofía en realidad se veía con otro tipo. Me quedé helado al descifrar el código ético bajo el cual operaba la mujer con la que planeaba casarme algún día. Para Valeria, la lealtad no era una virtud, sino una construcción opresiva que limitaba el crecimiento personal de las mujeres modernas. La infidelidad, en su retorcida narrativa, no era una traición, sino una forma del autocuidado recreativo necesaria para mantener viva la chispa de la propia identidad. Leía los mensajes y sentía que estaba viendo un tutorial de cómo destruir una vida ajena con una sonrisa en la cara y un incienso encendido en la mano. Lo que más me dolió no fue solo la logística de la mentira, sino el tono pedagógico con el que Valeria dictaba cátedra sobre cómo manipular a los hombres básicos que solo buscaban estabilidad. El verdadero punto de quiebre, ese momento en el que el suelo desaparece bajo tus pies, fue leer un mensaje donde Valeria se jactaba de mi propia ingenuidad. Le escribió a Sofía que yo jamás sospecharía de sus actividades porque me tenía bien programado en la rutina y que mi perfil predecible era su mejor escudo. Verme descrito como un engrane más de su maquinaria de manipulación, alguien a quien podía manejar con solo darle un poco de atención programada, me revolvió el estómago. En ese instante, la admiración que sentía por su supuesta sabiduría se transformó en una desconfianza gélida y analítica que me obligó a cerrar la tablet antes de que ella saliera del baño. Decidí que no iba a estallar en gritos ni a lanzar el aparato por la ventana, porque eso solo me habría hecho ver como el agresivo en su narrativa de luz y sombra. En lugar de eso, empecé a analizar cada una de sus futuras sugerencias y comentarios como si fueran evidencia criminal en un juicio que ella aún no sabía que estaba enfrentando. Durante la cena de esa noche, la observé hablar sobre la importancia de la transparencia mientras servía vino con una calma que me dio escalofríos. Mi primera medida fue confrontarla con una tranquilidad casi clínica, mencionando que había visto algo de una aplicación de meditación en su pantalla por error. No lo hice para pelear, sino para ver cómo su cerebro procesaba la amenaza y cuánto tardaba en construir la siguiente capa de la mentira. Fue fascinante y aterrador ver cómo sus ojos ni siquiera parpadearon mientras empezaba a tejer una justificación que, semanas atrás, yo me habría tragado sin dudar. Aquella noche me prometí a mí mismo que dejaría de ser el protector silencioso de su imagen pública y de su supuesta paz mental. Decidí que mi nuevo rol sería el de un observador pasivo pero atento, alguien que dejaría de salvarle las apariencias cuando sus consejos tóxicos empezaran a salpicar nuestra realidad. Sabía que su propia arrogancia intelectual sería su perdición, porque Valeria estaba convencida de que nadie era lo suficientemente inteligente para ver a través de su fachada de gurú. Me acosté a su lado sintiendo que dormía con una extraña, pero con la firme convicción de que no iba a permitir que su autocuidado destruyera mi dignidad. El límite estaba trazado, ya no era el novio programado, sino el único testigo consciente de su desastre inminente. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me imagino a la amiga intentando fingir un nirvana profundo en medio de la sala mientras le escribe al amante. Oh, sí amor,
Estoy alcanzando la iluminación, y lo que está alcanzando es el tercer round en un motel. Esas apps de meditación ahora tienen un significado totalmente distinto para mí. Respuesta de OP. La ironía de usar el bienestar para arruinarle la vida a alguien es lo que más me vuela la cabeza. Ahora entiendo perfectamente por qué Valeria siempre me pedía silencio absoluto para meditar durante 2 horas seguidas. Usuario Anónimo 2 dice, a mí me pasó exactamente igual con mi ex, se la pasaba dando consejos de pareja en Instagram como si fuera la reencarnación de Teresa de Calcuta. Mientras tanto, en casa, estaba destruyendo nuestra relación con una eficiencia que ya quisiera cualquier villano de película. Respuesta de OP. Es un patrón que no vi venir por estar cegado por su supuesta superioridad moral. Al final, el que mucho aconseja y se vende como gurú, suele ser el que más basura tiene escondida bajo la alfombra de su casa. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que descubrí el manual de instrucciones de Valeria en su tablet y la tensión en casa se puede cortar con un cuchillo de mantequilla. Todo iba relativamente bien, dentro de mi nuevo modo de observación cínica, hasta que Valeria intentó convencerme de que yo estaba invadiendo su espacio creativo de consejería. Según ella, lo que yo había leído eran fragmentos de un experimento social que estaba documentando para un posible blog sobre la psicología de la tentación moderna. Me dio la impresión de que realmente se creía su propio cuento de ser una iluminada que solo buscaba que Sofía explorara su libertad para sanar traumas generacionales. Era fascinante ver cómo su gimnasia mental le permitía transformar una traición logística en una obra de caridad sociológica sin que se le moviera un solo pelo. El caos empezó a filtrarse en nuestra vida cotidiana de forma inevitable cuando el novio de Sofía, un tipo llamado Martín que es la personificación de la bondad y la confianza, me invitó a un asado. Valeria, al enterarse, se puso lívida y me prohibió terminantemente ir bajo la excusa de que mi energía estaba muy densa y que eso arruinaría el ambiente de sanación que necesitaban. Yo, que ya no era el ingenuo que bajaba la cabeza ante sus términos de pseudociencia, decidí ir de todos modos solo para ver la función en primera fila. Ver la cara de Valeria cuando llegué al asado sin su permiso fue el primer momento de satisfacción real que tuve en días. Ella estaba ahí, sentada junto a Sofía, operando en vivo como una directora de orquesta del engaño mientras el pobre Martín servía la carne. Durante toda la tarde, observé cómo Valeria le hacía señales visuales constantes a Sofía, tocándose la oreja o aclarando la voz cada vez que el celular de su amiga vibraba. Era evidente que le estaba indicando cuando era seguro alejarse para responder los mensajes del amante bajo la excusa de ir al baño o buscar más hielo. El costo de mi desobediencia fue una pelea monumental en el auto durante todo el trayecto de regreso a casa. Valeria me acusó de ser un ancla patriarcal, que no dejaba fluir las amistades femeninas y que mi presencia vigilante le quitaba autenticidad al grupo. Me gritaba que mi necesidad de control estaba asfixiando su capacidad de ser un apoyo para los demás, mientras yo simplemente conducía en silencio, disfrutando de su pérdida de papeles. El gancho final de la noche llegó cuando, en medio de su furia y sus ganas de hacerme sentir inferior, dejó escapar un detalle que me dejó helado. Me gritó que ella también había aplicado sus famosas técnicas de distracción conmigo en el pasado, durante nuestros primeros meses de relación. Según ella, lo hizo para fortalecer nuestra conexión a través del misterio y para asegurarse de que yo no me volviera complaciente demasiado pronto. Básicamente, me confesó que el inicio de nuestro amor fue un campo de pruebas para sus tácticas de manipulación y que hubo otros hombres involucrados en ese juego de misterio. En su mente, haberme mentido era un regalo que me hacía para que yo me esforzara más por retenerla. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, ancla patriarcal. Me encanta cómo estas personas usan palabras de manual de sociología para justificar que son malas personas. Es como si el diccionario les diera permiso para portarse como basura mientras se sientan en un pedestal. Respuesta de OP. La gimnasia mental de Valeria debería ser deporte olímpico, de verdad te lo digo. Según su lógica torcida, ser fiel y honesto es básicamente un crimen contra la humanidad y una falta de creatividad espiritual. Usuario Anónimo 2 dice, me intriga mucho ese misterio que usó para fortalecer la relación al principio. ¿Ese misterio incluía nombres, apellidos y horarios específicos de otros tipos o era solo energía ambigua? Respuesta de OP. Esa fue la pieza del rompecabezas que me terminó de abrir los ojos por completo. Me di cuenta de que su supuesta consejería era en realidad su propio historial de búsqueda proyectado en la vida de sus amigas. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la pelea en el auto y Valeria, viendo que sus tácticas de culpabilidad no estaban funcionando, decidió cambiar de estrategia de manera radical. Todo iba bien hasta que un día llegó a casa con la brillante idea de que la mejor forma de salvarnos era que yo tomara sesiones con un coach. Pero no cualquier profesional, sino un coach de relaciones abiertas y poliamor ético, que, tras una breve investigación en LinkedIn, resultó ser un exnovio suyo de la universidad. Valeria dobló la apuesta diciendo que mi incapacidad para aceptar que Sofía fuera infiel demostraba que yo no confiaba en ella y que tenía apegos tóxicos.
Es una lógica tan retorcida y circular que casi merece un premio a la audacia creativa, porque ahora resulta que el malo era yo por tener valores básicos. Yo decidí responder con una observación fría y directa que no se esperaba para nada en su esquema de manipulación. Una noche, mientras ella hablaba de su paz interior, le pedí que me mostrara su propio historial de la aplicación de meditación, Calm, para ver cuántos minutos de paz había acumulado. Su reacción fue instantánea, entró en un pánico mal disimulado, sus manos empezaron a temblar y borró la aplicación frente a mis ojos en menos de 10 segundos. Me dijo, con la voz entrecortada, que estaba limpiando vibras negativas y que esa app ya no vibraba con su nuevo yo. El patrón era más claro que el agua, ella no ayudaba a sus amigas a ser felices, las incitaba al caos para no sentirse tan sola en su propio desastre moral. Dejé de salvarle las apariencias por completo y empecé a distanciarme emocionalmente, observándola como quien mira un choque de trenes en cámara lenta. El momento de quiebre de esa semana ocurrió cuando Sofía me llamó llorando a escondidas, diciendo que Martín casi la descubre con el amante en un café. Valeria le había aconsejado que se quedara en el lugar y evitara el riesgo, pero Sofía estaba a punto de un ataque de nervios por la presión. En lugar de darle el apoyo que esperaba o de avisar a Valeria, simplemente le dije la verdad: quizás deberías dejar de escuchar a alguien que usa tu vida como un tablero de Sims. Sofía se quedó en silencio, procesando que su gurú quizás solo quería ver qué pasaba si prendía fuego a la casa. Valeria se dio cuenta de que yo estaba hablando con Sofía a sus espaldas y eso la descolocó por completo, porque ella siempre había sido el único canal de comunicación. Intentó armar una escena de celos absurdos, alegando que yo estaba tratando de seducir a su amiga, para vengarme de ella. Me reí en su cara, algo que la enfureció más que cualquier grito, porque el sarcasmo es el único lenguaje que su ego no sabe cómo procesar. Le dije que no necesitaba seducir a nadie, que solo estaba disfrutando de ver cómo su red de mentiras empezaba a deshilacharse por las costuras. Ella se encerró en su oficina a canalizar su frustración, lo que en su idioma significa mandar audios frenéticos de media hora a cualquier amiga que todavía le contestara. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: el detalle del coche exnovio es el toque de comedia que esta historia necesitaba. Solo le faltaba invitar a su suegra a la sesión y poner luces de discoteca para completar el circo máximo. Respuesta de OP: lo peor es que el tipo cobraba más caro que un psicólogo con doctorado por decirme que mis celos eran falta de expansión astral. Una estafa total envuelta en papel de regalo espiritual. Usuario Anónimo 2 dice: si borró la aplicación de meditación tan rápido, está claro que no la usaba para escuchar sonidos de lluvia y pajaritos. El pánico es el lenguaje universal de los culpables que se creen genios. Respuesta de OP: esa fue la confirmación final que necesitaba para dejar de dudar de mis instintos. Verla borrar la evidencia con los dedos temblando me dio más paz que cualquier mantra que ella pudiera recitar. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y el boomerang que Valeria lanzó con tanta soberbia finalmente decidió dar la vuelta y golpearla justo en la frente. Todo iba bien, en medio de esa tregua armada que teníamos en casa, hasta que una de las famosas cartas de consejos que ella le escribía a mano a Sofía terminó en el lugar equivocado. Por un error logístico digno de una comedia de enredos, Sofía guardó la carta en la mochila de Martín pensando que era un sobre con documentos del banco. Valeria, en un intento desesperado por mantener su imagen de gurú intocable, intentó convencer al pobre Martín de que el texto era en realidad un ejercicio de escritura creativa. Le juró por todas sus deidades que era parte de un taller de empoderamiento donde exploraban sombras psicológicas. El problema fundamental para Valeria fue que la carta no era abstracta ni poética, tenía fechas exactas, lugares de encuentro y descripciones logísticas de cómo esconderse que no dejaban espacio a la ficción literaria. Ella quedó al borde del ridículo total cuando Martín, que no es tonto aunque ella así lo creyera, le pidió el nombre del taller para inscribirse también y de entender su proceso. Valeria, acorralada y sudando frío, inventó en el acto un nombre que sonaba a parodia: Mujeres en el umbral. Yo, que estaba sentado en el sofá fingiendo leer, sabía perfectamente que ese era el nombre de una película vieja de Almodóvar que habíamos visto el mes pasado. La vi sostener la mirada de Martín mientras su propia red de mentiras se le enredaba en los pies como una trampa para osos. Decidí no intervenir, ni para ayudarla ni para hundirla más, simplemente me quedé disfrutando del espectáculo de su propio autosabotaje. Era fascinante ver a la gran consejera, la mujer que siempre tenía la palabra perfecta, tartamudeando excusas sobre la metáfora de la infidelidad como liberación del ser. Su propia lógica de que la verdad es relativa se estaba dando de cabezazos contra la realidad física de un sobre que además olía a su perfume característico. Martín empezó a hacer preguntas cada vez más específicas sobre por qué las metáforas de la carta coincidían con los días que Sofía llegaba tarde del trabajo. El aire en la habitación se volvió tan denso que casi se podía masticar, y Valeria no dejaba de lanzarme miradas de auxilio que yo ignoré con una sonrisa educada. Esa noche,
Valeria se dio cuenta de que su prestigio dentro de su pequeño círculo de seguidoras estaba a punto de evaporarse para siempre. Intentó culparme a mí de no haberla defendido frente a Martín, diciendo que mi silencio era una forma de traición energética que le había roto el aura. Le respondí que yo simplemente estaba practicando la transparencia radical que ella tanto predicaba en sus sesiones de los martes. Se pasó la noche entera tratando de llamar a Sofía, pero Sofía no le atendía el teléfono, probablemente porque estaba demasiado ocupada tratando de salvar su propio compromiso. La gurú del bienestar se encontró de repente sola en su oficina, rodeada de velas aromáticas y una realidad que ya no podía manipular con palabras bonitas. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, mujeres en el umbral. De verdad que no puedo con el nombre del taller inventado. Suena a secta de los años 70 donde todos terminan vestidos de blanco y bebiendo jugos extraños en una montaña. Respuesta de OP, fue el momento más patético y cómico de toda esta pesadilla. Para la próxima actualización, seguro dirá que todo era un guión que estaba escribiendo para que Netflix le comprara los derechos de su vida. Usuario Anónimo 2 dice, el novio de Sofía tiene que ser demasiado bueno para este mundo o estar muy cegado para no haber conectado los puntos antes. Aunque a veces, cuando confías, simplemente no buscas pruebas porque no crees que la gente sea tan retorcida. Respuesta de OP, exacto, eso es lo que gente como Valeria aprovecha, la buena fe de los demás. Pero cuando la venda se cae, no hay ejercicio de escritura creativa que te salve de la realidad. Actualización 4. El jaque mate llegó de la forma más poética y destructiva que pude haber imaginado, cerrando el círculo de este naufragio moral. Sofía, acorralada por las preguntas de Martín y viendo que su vida perfecta se desmoronaba, entró en una crisis de nervios total. Siguiendo, irónicamente, el último consejo que Valeria le dio sobre ser siempre honesta con tu propia esencia, Sofía decidió confesarlo todo en un arranque de desesperación. Pero aquí viene el giro del karma. Para salvarse un poco, Sofía culpó a Valeria de haberla manipulado psicológicamente para que fuera infiel, alegando que Valeria la presionaba para experimentar como parte de su crecimiento personal. El motor de autosabotaje de Valeria explotó en 1000 pedazos, perdió a su mejor amiga y su reputación de consejera en un solo día de caos absoluto. La caída no se quedó solo en el ámbito de la amistad, ya que Martín, herido y furioso por la manipulación, decidió que el mundo debía conocer la verdadera cara de la gurú. Envió capturas de las cartas y de los chats de la tablet, que yo le facilité discretamente antes de irme, a los padres de Valeria, y lo más letal, a sus jefes en la empresa donde trabajaba. Martín lo hizo bajo la etiqueta de falta de integridad ética, argumentando que alguien que instiga el engaño no debería ser coordinadora de bienestar corporativo. Como resultado directo, Valeria fue despedida de su puesto esa misma semana, perdiendo no solo su sueldo, sino la plataforma desde la cual ejercía su poder de influencia sobre los demás. Yo terminé con ella esa misma noche, mientras ella intentaba meter su ropa en maletas entre llantos y reclamos absurdos. Su última defensa, mientras cruzaba la puerta, fue decirme que el universo le estaba enviando una prueba de resiliencia para fortalecer su espíritu. Le respondí, con la calma de quien finalmente es libre, que el universo no le estaba enviando pruebas, simplemente le estaba devolviendo el cambio exacto de lo que ella había sembrado. No hubo gritos de mi parte, solo una sensación de alivio profundo al ver cómo su teatro de sombras se quedaba sin luces y sin público. El silencio que quedó en mi casa después de que ella se fue el sonido más terapéutico que he escuchado en 2 años. Hoy, Valeria vive en otra ciudad, tratando desesperadamente de relanzarse en redes sociales como una coach de superación tras la cancelación y el renacimiento. Sin embargo, nadie la toma en serio porque su historial de manipulación y las capturas de sus cartas circulan por internet como un recordatorio constante de su verdadera naturaleza. Martín y Sofía terminaron, por supuesto, y Martín ahora está en terapia real, de la que usa ciencia y no inciensos, para sanar de tanto bienestar tóxico. Por mi parte, aprendí que cuando alguien te dice que solo quiere que te diviertas a costa de la lealtad de los demás, lo que realmente busca es compañía en su propio vacío moral. Me quedo con la satisfacción de que el boomerang no solo volvió, sino que derribó todo el escenario de mentiras que ella construyó.